Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Hablando SOMBAC. Hoy vamos a continuar hablando sobre la ISO 45003. ISO 45003. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud psicológicas en el trabajo, directrices para la gestión de los riesgos psicosociales. Así está el nombre. Ese es el nombre completo, no me lo he inventado yo. Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 6, planificación. 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. La organización debería considerar las cuestiones a que se refiere el capítulo 4 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, incluyendo a. los peligros psicosociales, b. la prevención de lesiones y deterioros de la salud, c. las estrategias para que los trabajadores retornen al trabajo, d. las oportunidades de mejora que incluyan la promoción del bienestar en el trabajo, e. el desarrollo, la revisión y el mantenimiento de sistemas, procesos y estructuras de presentación de informes pertinentes para la gestión de riesgo psicosocial. La organización debería priorizar las acciones basándose en su evaluación de riesgos psicosociales. La organización debería utilizar el proceso de planificación para a. establecer objetivos apropiados, b. determinar cómo alcanzar los objetos para la gestión de los riesgos psicosociales y cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. C. Demostrar un compromiso con la mejora continua que cuando sea posible vaya más allá del cumplimiento de los requisitos legales. Durante el proceso de planificación, la organización debería tener en cuenta a. las necesidades y expectativas de grupos particulares de trabajadores, por ejemplo, trabajadores trabajando solos, trabajadores remotos, grupos minoritarios, las necesidades de lugares de trabajo específicos o de conjuntos de operaciones o de tareas de trabajo. C. Los resultados de la evaluación de los riesgos psicosociales para comprender su naturaleza y las causas subyacentes. D. La implementación de acciones destinadas a eliminar los peligros psicosociales y reducir los riesgos asociados. E. La evaluación de estas acciones y sus resultados. F. La gestión del proceso mediante su revisión y actualización para satisfacer la necesidad de cambios, reconociendo buenas prácticas. G. Los recursos necesarios. H. Cómo involucrar activamente a los trabajadores a través de la consulta y la participación. 6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Hablaremos de la identificación de peligros. La organización debería a. comprender las fuentes subyacentes del daño antes de considerar las medidas de control a fin de mejorar la eficacia de las actividades de gestión del riesgo psicosocial. B. Establecer, implementar y mantener procesos continuos y proactivos de identificación de peligros. La organización debería identificar los peligros de naturaleza psicosocial. Estos pueden incluir a. los aspectos sobre cómo está organizado el trabajo. B. los factores sociales en el trabajo. C. el ambiente de trabajo, el equipo y las tareas peligrosas. A esto en la norma hay 3 tablas que nos muestra de cada ítem que he hablado, la A, la B y la C. La organización debería establecer, implementar y mantener procesos continuos y proactivos para identificar los peligros psicosociales. Esto puede hacerse, por ejemplo, a. revisando las descripciones de los trabajos. B. analizando las tareas, los horarios y la ubicación del trabajo. C. consultando a los trabajadores, clientes y otras partes interesadas a intervalos regulares. D.
analizando las evaluaciones de desempeño, las encuestas a los trabajadores, los cuestionarios normalizados, las auditorías, etc. Realizando entrevistas, debates en grupo o utilizando listas de verificación. Conduciendo inspecciones y observaciones en el lugar de trabajo que ayuden a comprender cómo se realiza el trabajo y cómo interactúan los trabajadores entre sí. Revisando la información documentada pertinente, tal como los informes de incidentes, los informes de peligros y riesgos, las estadísticas agrupadas de salud ocupacional, las reclamaciones de indemnizaciones de los trabajadores, las encuestas a los trabajadores, los datos sobre ausentismo y rotación de trabajadores. Cuando las organizaciones identifican los peligros psicosociales, deberían tener en cuenta que los peligros psicosociales a menudo interactúan entre sí y con otros tipos de peligros en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, los peligros psicosociales pueden aumentar el riesgo de exposición a otros peligros a través de errores humanos, una mayor presión de tiempo o expectativas sociales culturales sobre cómo trabajar con otros peligros. Pueden producirse más efectos adversos dentro de los mismos niveles de exposición cuando se trabaja en condiciones que incluyen riesgos psicosociales no controlados. Las organizaciones deberían tener en cuenta cómo la exposición a otros peligros, por ejemplo, peligros biológicos, contaminantes en el aire, trabajo en altura, espacios confinados, también pueden contribuir a los riesgos psicosociales, ya que los trabajadores pueden preocuparse por las posibles implicaciones de tales exposiciones o experiencias. Se sabe que las tareas manuales peligrosas, por ejemplo, levantar objetos, movimientos repetitivos, interactúan con los peligros psicosociales e influyen en resultados tales como los trastornos musculoesqueléticos, en abreviatura TME. Las organizaciones deberían tener en cuenta los factores humanos en relación con los peligros psicosociales en todas las partes de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los factores humanos representan las capacidades y limitaciones de las personas y por lo tanto los pertinentes para el éxito o no de la evaluación de riesgos, los controles de riesgos y el diseño, la implementación y la eficacia de las tareas o procesos. La toma de conciencia de los factores humanos al diseñar y rediseñar el trabajo puede conducir a resultados más positivos en relación con el deterioro de la salud y las lesiones relacionadas con el trabajo. Se puede utilizar una serie de métodos para analizar los factores humanos pertinentes a determinadas tareas laborales, entre ellos la observación, la consulta, las técnicas de análisis de tareas y las auditorías especializadas. La identificación de los factores humanos pertinentes para tareas laborales específicas puede, en algunas circunstancias, ser compleja y requerir asesoramiento o conocimientos especializados. Evaluación de los riesgos y oportunidades. La organización debería evaluar los riesgos relacionados con los peligros psicosociales identificados y buscar oportunidades para reducir los riesgos y orientarse a la mejora continua. Esta evaluación debería: A. Proporcionar información sobre el daño potencial. B. Comparar los grupos que difieren en la exposición a o en el informe de peligros psicosociales. C. Considerar la interacción de los riesgos psicosociales con los riesgos relacionados con otros peligros identificados. D. Priorizar los peligros según el nivel de riesgo. E. Considerar la diversidad de la fuerza de trabajo y las necesidades del grupo particulares, así como el contexto más amplio de la organización. F. Proporcionar información sobre las medidas de control y las oportunidades de mejora. 6.2.
Objetivos para abordar el riesgo psicosocial. La organización debería: A. Establecer objetivos medibles, coherentes con la política. B. Elaborar e implementar planes para asegurar que se puedan alcanzar esos objetivos. Mañana continuaremos con el capítulo 7, apoyo. Gracias por escucharme. No se olviden suscribirse, por favor. Apoyen este proyecto. Gracias.